La detención de Martínez de Hoz y el modelo del ajuste, el ideólogo del genocidio. Detienen a Martínez de Hoz, arrestan al ex ministro de Economía de la dictadura militar por el secuestro extorsivo del empresario Federico Guttheim. La medida fue ordenada por Norberto Ollarvide luego de que la Corte Suprema anulara el indulto que beneficiaba al exfuncionario. Bueno, el argumento eterno de estos ancianos que son muy malos y cobardes, que es que se enferman a último momento. Cárcel común, creo que eso es lo que se pide, la condena que corresponda por ley. Es un día histórico hoy porque lo han dictado la captura y lo han detenido a Martínez de Hoz. Y en este momento uno piensa en los millones de argentinos que sufrieron a Martínez de Hoz, todo el pueblo sufrió, pero más particularmente en aquellos que no están, ¿no? En que fueron víctimas de una dictadura del cual era peor Martínez de Hoz que Videla, porque Videla era el brazo ejecutor, el cerebro fue Martínez de Hoz. Ayer y hoy, ajuste versus crecimiento. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir. Además de los productos nacionales, los importados. El proceso de ajuste no ha sido fácil. La decisión de este recorte del gasto público. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Las subas de impuestos son necesarias para bajar el déficit. Es importante que en el corto plazo digamos explícitamente cómo vamos a pagar las cuentas, que haya un enfoque distinto del gasto público. Sentarnos en serio a negociar qué se hace con las reservas, pero de la mano que ellos tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es plantear qué gastos piensa, digamos, reemplazar. El proceso de ajuste no ha sido fácil. Argentina 2001 y Grecia 2010. Si no los puedo convencer yo, ¿por qué no miran un poco lo que está pasando afuera en el mundo? Hoy, 3 muertos en Grecia. Y esas imágenes que nos devuelven hoy la televisión son demasiado parecidas a las imágenes del 2001. Las recetas, sobre todo, son casi idénticas. Supresión de municipios, reducción de salarios, ajuste, achique. Vamos a hablar ahora de la gravísima situación por la que atraviesa Grecia. Hoy miles de manifestantes salieron a la calle para protestar en repudio al plan de ajuste dispuesto por el gobierno. Hay una huelga generalizada y en el medio de los enfrentamientos 3 personas murieron. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! Y esas imágenes que nos devuelven hoy la televisión son demasiado parecidas a las imágenes del 2001. Muy bien. Bueno, a ver, Ernesto, ¿cuánto hace que usted no está en el país? Bueno, yo vengo todos los años al país, paso 6 a 8 semanas, pero salí en 1969 y después iba a volver en el 75 y la situación comenzó a empeorarse. Ya no podía volver durante la dictadura militar y recién empecé a venir regularmente en el 84. ¿Y qué piensa de esta detención, por ejemplo, de Martínez de Hoz? Bueno, sé yo creo más o menos todo porque he estudiado el problema. A mí me hace gracia hoy día cuando la gente habla de que los regímenes populistas son un peligro para la democracia. Si en América Latina hay un peligro para la democracia, ese peligro viene del neoliberalismo, no del populismo. Sin la dictadura de Pinochet en Chile, los Chicago Boys no hubieran podido desarrollar sus políticas suicidas. Y las políticas todavía más suicidas de Martínez de Hoz no se hubieran podido realizar sin una dictadura militar. Hay que pensar la destrucción de la industria nacional, la desprotección de la economía que todo eso implicó y dan ganas de llorar a gritos. O sea que está bien que pase esto. Que pase esto, sí. Lo que siento es que pase por un hecho tan puntual como el detenimiento de estos 2 señores, porque él es responsable de muchas cosas más, incluso al nivel de la represión.
Claro. Me gustaría, si puedo hacer una pregunta. En su libro La razón populista, que leí, usted explica esa palabra populismo que tiene una significación negativa. Desde para mí. Por eso, y me gustaría que, si nos puede decir por qué consagró al populismo de una manera diferente a cómo es tratado por los medios. Bueno, el hecho de que un gobierno sea llamado populista es en general un indicio de que la crítica viene de la derecha. Porque la derecha ha sido siempre, en nuestros países, antipersonalista. Fue antipersonalista con Irigoyen, fue antipersonalista con Perón, hoy está tratando de repetir el mismo modelo de crítica con Kirchner y están tratando de forzar, por suerte no les da el Piné para eso, una especie de dictadura parlamentaria, tomando a saco las comisiones, tratando de imponer en un régimen que es fundamentalmente presidencialista, un control parlamentario que es absolutamente inconstitucional. Ahora, respecto a su pregunta más general sobre el populismo, yo creo que hay populismo siempre que hay una tendencia a dividir la sociedad en dos campos, los de arriba y los de abajo. Ahora, eso se puede hacer desde las ideologías más diferentes. El populismo no es algo bueno ni malo en sí mismo. Yo diría que populista fue el régimen de Mussolini y populista también fue el maoísmo. La diferencia es que las ideologías que producen este corte interno en la sociedad no son las que determinan el carácter del populismo. Lo que de otro lado creo es que sin una dosis de populismo, un proyecto de cambio es imposible. Es decir, que de alguna manera el populismo se opone al institucionalismo puro y las instituciones son la salvaguarda del statu quo. Y para romper un statu quo e iniciar un proceso de cambio, algún tipo de movilización popular va a ser necesario. Populismo es un término como era democracia. Democracia a principios del siglo XIX, en Europa, era un término peyorativo. Liberalismo era aceptado, era un régimen perfectamente aceptable, pero democracia se la identificaba con el gobierno de la turba, con el odiado jacobinismo, y era exactamente negativo por los mismos motivos que por el cual el populismo es rechazado hoy día. Jorge. Pues es que pensaba que Martínez Dios y Menem Cavallo dejaron dos graves patologías culturales y sociales a las que no se les prestó todavía suficiente atención. Estuve hace unos días invitado en una cálida recepción de los concejales del Partido de San Martín. El Partido de San Martín aporta el 10% de la riqueza de la provincia de Buenos Aires y el 5% de todo el país. Tiene 6.000 industrias, es uno de los distritos industriales más grandes de la Argentina, si no el primero, y tiene el menor índice de desocupación, afortunadamente. Pero me decían, hay un bolsón de pobreza que no podemos resolver, de miles y miles de personas. En muchos casos el abuelo, el padre y el hijo nunca trabajaron, no tuvieron trabajo. Eso es el resultado de las políticas de Martínez Dios y de Menem. Entonces, reinsertar en el mercado de trabajo a gente que fue despojada de una cultura del trabajo es una tarea muy dura y en Argentina se estima que hay alrededor de 1 millón de personas que cuesta mucho reinsertar al mercado de trabajo. Por otro lado, en el otro extremo de la pirámide, también resultado Martínez Dios y Menem Cavallo, hay una cultura de la especulación y del cortoplacismo que instalaron ellos, que está metida en muchos empresarios, que después dicen, no, yo no invierto, no reinvierto mis ganancias por falta de seguridad jurídica, cuando en realidad lo que están buscando es resultados de corto plazo y la más alta rentabilidad con el menor riesgo. Y eso todo es resultado de Martínez Dios. ¿Y te parece que estamos entrando como en una etapa más largoplacista en estos términos? Sí, pero cuesta mucho transformar esa cultura, ¿no? Va a llevar tiempo, me parece. Muy bien, nos vamos.